Un millonario lleva a su empleada a la boda de su exnovia y sorprende a todos con su actitud. El final de la tarde no caía sobre la ciudad. Presionaba. No había drama en el cielo, solo un gris pesado que parecía recordarle a todos que ese no era un día común. Dentro de la residencia Monteiro, ese peso se transformaba en algo aún más denso. Allí, el silencio no descansaba. Observaba. Clara lo aprendió demasiado pronto. Estaba detenida en el pasillo de servicio, el cuerpo alineado como si fuera parte de la arquitectura. Manos cruzadas, respiración corta, mirada neutra. No por sumisión consciente, sino porque 6 meses en ese lugar le habían enseñado una regla simple. Quien llama la atención se convierte en un problema. Y Clara no podía darse el lujo de ser un problema. Su rutina no dejaba espacio para el error. Cada gesto era calculado. Cada paso tenía horario. Cada palabra debía morir antes de nacer. A Miguel Monteiro no le gustaban los excesos, ni las emociones, ni los improvisos, ni las personas que olvidaban cuál era su lugar. Hacia afuera, era influencia, poder, cifras en ascenso. Hacia adentro, contención. Un hombre que controlaba todo porque no podía permitirse perder nada. Esa tarde, sin embargo, la casa respiraba de forma extraña. No era silencio normal, era expectativa. Los empleados se movían como quien pisa vidrio fino. Los susurros no se completaban. Las frases morían a mitad de camino. Clara captaba fragmentos sueltos sin querer. Ceremonia, exposición, prensa. No necesitó preguntar. Sabía de qué se trataba. La boda de Elena Duarte estaba cerca, muy cerca. Y no era solo una unión, era un espectáculo. De esos que no sirven para celebrar, sino para demostrar algo a alguien. Clara apartó el pensamiento. Su propia vida ya exigía demasiado. Cuentas que no cerraban. Una madre enferma que no podía saber cuán frágil era todo. Y ese miedo constante de equivocarse sin saber dónde. Tal vez ya hayas sentido eso. Cuando el cuerpo sigue adelante. Pero por dentro algo siempre está apretado. El sonido seco de la puerta detrás de ella no fue fuerte, pero fue definitivo. Clara. Solo eso. Ninguna orden, ningún complemento. Aún así, su nombre resonó más de lo debido. Antes incluso de girarse, sintió que el estómago reaccionaba. Miguel estaba allí, impecable como siempre. Todo en él parecía demasiado controlado para ser humano, excepto los ojos. Esos ojos no estaban en paz. Había algo contenido, inestable, como si una decisión se sostuviera a la fuerza. Ella respondió como siempre, voz baja, postura correcta. Él la observó durante unos segundos que parecieron demasiado largos para un simple llamado. Luego habló. Necesitaba que lo acompañara a un evento. Clara pensó que había entendido mal. Cuando dijo la palabra boda, el pasillo pareció encogerse. Preguntó si sería trabajo. La respuesta llegó demasiado rápido. No, y entonces vino el golpe silencioso. Iría como invitada. No hubo elevación de voz. No hubo explicación larga, solo la afirmación. Clara sintió que el suelo se desplazaba. Ella no pertenecía a ese mundo, nunca había pertenecido, y ahora alguien como Miguel Monteiro decía, con una naturalidad inquietante, que la necesitaba allí. Preguntó por qué. No como desafío, sino como quien realmente no entiende. Miguel respondió que necesitaba a alguien que no estuviera contaminado por ese ambiente. Alguien que no jugara juegos, que no supiera sonreír por conveniencia, que no quisiera nada más de lo que ya tenía. Cuando Clara preguntó por qué precisamente ella, hubo una pausa, pequeña, densa, y entonces dijo algo que no encajaba con el hombre que todos conocían. Confiaba en ella. Esa palabra no cayó suave, cayó hondo, porque la confianza, cuando viene de donde menos se espera, no reconforta, desestabiliza. Explicó que sería solo un acuerdo, temporal, con reglas, nada más. Clara asintió, no porque estuviera segura, sino porque algunas decisiones no piden coraje, piden entrega. Cuando Miguel se alejó, sus pasos resonaron por el pasillo como una advertencia aún sin forma. Clara permaneció inmóvil unos segundos más, sintiendo que el cuerpo reaccionaba antes de que la mente entendiera. Aún no lo sabía, pero esa invitación no tenía que ver con ninguna boda. Tenía que ver con algo mucho más peligroso, la verdad.
Y cuando la verdad entra en escena, nadie sale ileso. Después de que Miguel desapareció por el pasillo, la casa pareció respirar de nuevo. Pero Clara no. Permaneció quieta unos segundos imposibles de contar, sintiendo el corazón latir fuera de ritmo, como si su cuerpo estuviera retrasado respecto a lo que acababa de oír. Una invitación, no una petición, un desplazamiento. Algo dentro de ella había sido arrancado de su lugar sin aviso. El resto de la tarde pasó como si el tiempo hubiera perdido su función. Clara ejecutaba tareas conocidas, pero los movimientos salían demasiado automáticos, vacíos de atención. Los pisos brillaban, los objetos se alineaban, las puertas se abrían y se cerraban y nada de eso parecía realmente suceder. Su mente regresaba siempre al mismo punto, como un círculo cerrado. Invitada, a su lado, frente a todos. Nunca había sido invitada a nada. Siempre entraba por la parte trasera, siempre salía antes de ser vista, siempre ocupaba espacios que no dejaban huellas. Esa idea no asustaba solo por el evento en sí, sino por lo que exigía: presencia. Y la presencia, para quien pasó la vida intentando no ser notada, tiene un precio alto. En el depósito de ropa de cama, Clara doblaba servilletas con una precisión casi obsesiva, repitiendo el gesto como si eso pudiera calmar el cuerpo. No funcionó. La opresión en el pecho seguía allí, silenciosa, insistente. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Doña Teresa entró despacio, con esa autoridad tranquila de quien conoce todos los secretos de la casa, incluso los que nadie confiesa. Su mirada se encontró con la de Clara y no se desvió. Había algo allí, una mezcla de sorpresa y cuidado, que hizo que Clara entendiera que la noticia ya se había difundido. En voz baja, casi cómplice, la ama de llaves preguntó si era cierto que el señor Miguel la llevaría a la boda de los Duarte. Clara confirmó con un mínimo gesto de cabeza, como quien admite algo que aún no acepta. Doña Teresa suspiró, y ese suspiro cargaba más que palabras. Explicó que ese ambiente sería cruel, que la gente de ese círculo no necesitaba alzar la voz para herir. Bastaba una mirada, un comentario atravesado, una risa en el momento justo. Clara respondió que no había pedido aquello. Solo había aceptado porque él dijo que necesitaba a alguien en quien confiara. Y en ese instante, algo cambió. El rostro de la ama de llaves perdió la rigidez habitual. Hubo un silencio corto, reorganizador, como si esa palabra, confianza, hubiera recolocado las piezas. Doña Teresa apoyó la mano en el hombro de Clara y dijo algo que ella no esperaba oír allí. Si él habló de confianza, entonces debía caminar con cuidado, pero con la cabeza en alto. Recordó que ningún cargo disminuye a quien sabe quién es. Clara sintió que la garganta se cerraba. Hay frases que no enseñan, solo revelan. Y esa hizo exactamente eso. Al final de la jornada, al doblar la esquina del pasillo de salida, Clara casi chocó con Miguel. Él preguntó si se iba. Cuando ella confirmó, añadió, como si hablara de algo trivial, que al día siguiente una estilista se encargaría de todo para el evento. ¡Todo! Esa palabra resonó demasiado grande. Una estilista. Aquello no parecía real. Miguel explicó que no podía asistir con ropa común y que todo estaba ya dispuesto. Clara asintió porque no había una respuesta adecuada para algo así. Dio 2 pasos, se detuvo, volvió hacia ella y pronunció su nombre otra vez. Dijo que no permitiera que nadie la hiciera sentirse menor de lo que era. Para un hombre conocido por la contención, aquello fue demasiado directo, demasiado fuerte. Y tal vez él mismo lo sintió, porque no esperó respuesta. Simplemente se alejó, dejando detrás un silencio distinto, menos pesado, pero lleno de implicaciones. Clara permaneció allí unos segundos, el abrigo en las manos, intentando estabilizar la respiración. Aún no entendía por qué aquello estaba ocurriendo, pero una cosa empezaba a quedar clara. Esa invitación no era solo sobre ocupar un lugar al lado de Miguel, era sobre ocupar un lugar dentro de sí misma. La mañana siguiente llegó con frío en los vidrios y una nueva opresión en el estómago. Clara despertó antes del despertador, como si el cuerpo supiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. No era exactamente miedo, era expectativa. Esa sensación incómoda que antecede a cambios que no piden permiso.
A las 8 en punto, aguardaba en una antesala silenciosa cuando la puerta se abrió. Una mujer entró cargando fundas de ropa y un pequeño estuche. Se presentó con una sonrisa tranquila. Dijo su nombre. Explicó que había sido enviada por Miguel. Clara respondió con educación y, sin darse cuenta, confesó que nunca había vivido nada parecido. La estilista escuchó sin sorpresa y respondió algo que quedó marcado. Clara no necesitaba convertirse en otra persona, solo permitir que la vieran. Esa frase atravesó su pecho como una advertencia suave y peligrosa al mismo tiempo, porque ser vista exige más coraje que esconderse. Mientras telas, colores y detalles se elegían con un cuidado casi silencioso, Clara percibió que nada era exagerado. Todo parecía pensado para no gritar. El vestido final, azul marino, discreto y firme, decía más por lo que no mostraba que por el brillo que dejaba escapar. Al sostenerlo en las manos, sintió un peso distinto, no del tejido, de la posibilidad. Renata, la estilista, comentó que Clara llamaría la atención precisamente porque nadie esperaba a alguien como ella en ese ambiente. A veces, lo que se sale del patrón no provoca rechazo inmediato, provoca incomodidad. Y la incomodidad es el primer paso para que la verdad aparezca. Cuando Clara atravesó los pasillos con la funda del vestido, cada paso parecía recordarle cuán frágil era todo aquello. Siempre había sido invisible en esa casa. Ahora caminaba hacia un lugar donde cada mirada tendría intención. Al llegar al pie de la escalera principal, encontró a Miguel bajando del piso superior. Su mirada se fijó en la funda. Preguntó si esa era la ropa del sábado. Clara confirmó. Él asintió, satisfecho, diciendo que comprendía lo que era adecuado para el evento. Notó entonces la tensión en sus hombros y preguntó si estaba preparada para lo que vendría. Clara respondió con honestidad. Nadie está realmente preparado para un ambiente construido para juzgar. Un rastro de comprensión cruzó su rostro. Dijo que no entraría como alguien inferior, sino como alguien elegida. Y esa palabra volvió a resonar. Elegida. Si estuvieras en su lugar, ¿lo creerías o pensarías que eran solo palabras convenientes? Porque a veces, lo que más asusta no es el juicio de los demás, sino la posibilidad real de ocupar un espacio que siempre nos dijeron que no era nuestro. El día previo a la boda, amaneció con un tipo de tensión que no hacía ruido, pero ocupaba espacio. En la residencia Monteiro, todo seguía en aparente orden, pero los pasos eran más contenidos, las voces más bajas, como si todos supieran que algo se preparaba entre bastidores. Miguel pasaba horas encerrado en el despacho con asesores y abogados, y eso por sí solo ya decía mucho. Clara mantuvo la rutina con la misma disciplina de siempre, pero ahora cada gesto cargaba un pensamiento insistente que se negaba a irse. El vestido colgado en su cuarto parecía un recordatorio silencioso de que, en pocas horas, pisaría un territorio donde nada sería neutral. Mientras lustraba la platería en el comedor, doña Teresa se acercó con un par de guantes suaves. Dijo que serían útiles, ya que parte del evento sería al aire libre, y comentó sin rodeos que a la familia Duarte le gustaban los espectáculos y le importaba dejar claro a los demás cuál era su lugar. Clara sostuvo los guantes con cuidado y preguntó, casi en un susurro, si podía avergonzar al señor Miguel. La respuesta llegó inmediata, demasiado firme para permitir dudas. Doña Teresa dijo que no, que había en Clara una dignidad silenciosa que ningún dinero compraba. A veces no es el elogio lo que nos sostiene, sino el reconocimiento. Y eso quedó. Más tarde, al cruzar un pasillo con una bandeja de cubiertos pulidos, Clara encontró a Miguel detenido, observándola con una atención inusual. Comentó que parecía distraída. Clara respondió que hacía lo posible por mantener el foco. Miguel preguntó directamente si era por el evento. Ella confirmó, diciendo que temía cometer errores. Él respondió sin dudar que no se equivocaría. Ni ese día, ni a su lado. Clara preguntó de dónde venía tanta certeza. Miguel explicó que conocía bien los juegos de ese medio y que, en esa sala, ella sería la única persona que no estaría fingiendo. A veces, lo que parece fragilidad es exactamente lo que desmonta estructuras enteras. Y cuando eso ocurre, incomoda. Esa noche, sola en su cuarto, Clara abrió la funda y tocó la tela del vestido. Bajo la luz tenue,
El brillo discreto parecía reflejar algo que empezaba a formarse dentro de ella. Aquello no sería solo una boda, sería un escenario. Un lugar donde verdades guardadas serían empujadas a la superficie, quisieran o no. La mañana del evento llegó clara y fría, diseñada para no permitir errores. Clara se detuvo frente al pequeño espejo, manos levemente temblorosas al ajustar el vestido azul marino. El trabajo de la estilista no había creado un personaje, solo había revelado algo que siempre estuvo allí, pero que ella nunca había tenido permiso de ver. ¿Cuántas personas pasan la vida entera sin verse de verdad? A las 9 en punto, Clara cruzó el vestíbulo iluminado por las ventanas altas. Algunos empleados interrumpieron discretamente lo que hacían al verla pasar. Había sorpresa en las miradas, pero también algo nuevo, cercano al respeto. Miguel aguardaba cerca de la escalera, ajustando los botones de la camisa con movimientos precisos. Vestía un traje negro impecable, la autoridad de siempre reposando naturalmente sobre él. Cuando se giró y la vio, los gestos se detuvieron por un instante. Su mirada recorrió el vestido, los guantes, la postura firme que Clara sostenía con esfuerzo consciente. Algo cruzó sus ojos, demasiado rápido para definirse, antes de recomponerse. Dijo apenas que estaba lista y le ofreció el brazo. Clara aceptó. Y en ese gesto simple comprendió que ya no se trataba de un acuerdo silencioso. Había una elección. El coche partió y el trayecto avanzó en silencio, acompañado solo por el sonido constante del motor y las calles que se alejaban por la ventana. Clara mantenía las manos en el regazo, concentrada en conservar la calma. Sabía que el lugar al que iban no la recibiría con los brazos abiertos. A mitad del camino, Miguel explicó que si alguien intentaba incomodarla con preguntas, bastaba con mirarlo. Él se encargaría del resto. No sonó a consuelo, sonó a promesa. ¿Y tú creerías en esa promesa si estuvieras en su lugar? Cuando el coche cruzó los portones de la propiedad Duarte, Clara entendió el motivo de tanto cuidado. El lugar era vasto, rodeado de jardines meticulosamente diseñados, como si incluso la naturaleza hubiera sido entrenada para obedecer. Carpas blancas cubrían el césped, arreglos de cristal brillaban bajo el sol frío, e invitados elegantemente vestidos llenaban el espacio con conversaciones calculadas y risas contenidas. Aquello no era solo una boda, era una vitrina. Y en cuanto Clara salió del coche, el silencio se propagó en ondas. Cabezas se giraron, las conversaciones cesaron. Por un instante breve, parecía que el aire había sido succionado del lugar. No miraban a Miguel, la miraban a ella. Susurros surgieron detrás de manos enguantadas. Miradas se prolongaron más de lo aceptable. Juicios se formaron sin esfuerzo. Clara sintió el peso posarse sobre la piel como una neblina helada. Inspiró hondo. Miguel se colocó a su lado y volvió a ofrecerle el brazo. Al apoyarse, lo oyó murmurar que no se disminuyera. Juntos avanzaron, paso a paso, atravesando un mar de miradas estrechas y curiosidad mal disimulada. A veces, entrar en silencio en un lugar hostil es el gesto más audaz que alguien puede hacer. Antes incluso de que la ceremonia comenzara, Clara entendió que ese lugar funcionaba como un escenario permanente. No importaba si alguien hablaba o no, todo observaba. A medida que caminaba junto a Miguel, las conversaciones disminuían, las risas se interrumpían a mitad y las miradas se reorganizaban para medir, comparar, clasificar. No había curiosidad inocente. Había cálculo. Cerca del jardín principal, un grupo reía por algo irrelevante hasta que una mujer de vestido plateado se giró. Su sonrisa se moldeó con perfección ensayada al reconocer a Miguel. Era Elena Duarte. Cada paso suyo parecía estudiado para transmitir control absoluto, como si incluso el suelo debiera obedecerla. Pronunció su nombre con falsa sorpresa, comentando que no esperaba verlo allí. Miguel respondió con frialdad educada, recordando que había sido invitado. La mirada de Elena se deslizó entonces hacia Clara y se detuvo demasiado tiempo. Había allí una curiosidad afilada, casi quirúrgica. Preguntó con un tono demasiado suave para ser amable quién era esa mujer. Antes de que Clara tuviera que abrir la boca, Miguel respondió. La presentó como su invitada. La palabra cayó firme en el aire, sin espacio para interpretación. Invitada, no empleada, no acompañante circunstancial. Invitada.
La sonrisa de Elena vaciló por un segundo, demasiado pequeño para ser percibido por quien no estuviera atento. Comentó que era una elección inesperada, mientras a su alrededor surgían miradas cargadas de juicio silencioso. Clara mantuvo la postura. No encogió los hombros, no desvió la mirada. Recordó no reducirse para encajar. Elena deseó que disfrutaran del espectáculo y se alejó, dejando atrás una tensión que no se disolvió. Al contrario, parecía crecer. Y si puedes sentir esa incomodidad ahora, es porque a partir de ahí nada sería neutral. A medida que avanzaban hacia las sillas de la ceremonia, surgieron otros saludos. Un hombre de sonrisa excesivamente pulida se inclinó hacia Clara y preguntó de dónde venía. El tono no era curiosidad, era trampa. Clara sintió que la garganta se cerraba, pero desvió la mirada hacia Miguel. Sin elevar la voz, él respondió que el origen de ella no era asunto de nadie allí. El hombre retrocedió, sorprendido. Fue en ese instante cuando Clara percibió algo distinto. Miguel no estaba solo presente, estaba posicionado. Había protección en la forma en que se colocaba a su lado, y eso empezaba a incomodar a quienes estaban acostumbrados a dominar ambientes sin resistencia. El sonido suave de un cuarteto de cuerdas anunció el inicio de la ceremonia. Sentados en las primeras filas, Clara mantuvo las manos enguantadas, unidas en el regazo. El aire parecía más denso. Elena apareció al inicio del corredor central, el vestido reluciendo bajo la luz fría. El público suspiró al unísono. Durante un instante breve, su mirada se cruzó con la de Miguel. Fue rápido, pero cargado de algo no resuelto, como una frase interrumpida a mitad. La ceremonia transcurrió con perfección calculada. Votos ensayados, palabras medidas, sonrisas exactas. Aún así, susurros surgían detrás de Clara como cuchillas disfrazadas. Cuando el celebrante anunció el cierre, los aplausos llenaron el espacio. Elena y el novio caminaron bajo flashes discretos. Al pasar junto a Miguel y Clara, Elena redujo el paso. Comentó, en voz baja, que esperaba que él hubiera disfrutado del espectáculo. Miguel le deseó lo mejor, sin emoción. Elena lanzó entonces una observación venenosa sobre la simplicidad de las conversaciones entre él y su invitada. Antes de que Clara reaccionara, Miguel respondió que Elena solía imaginar demasiadas cosas, casi siempre equivocadas. Su sonrisa tembló. Allí, algo comenzó a resquebrajarse dentro de ese escenario perfecto. Si ya estuviste en un lugar donde la tensión crece sin que nadie alce la voz, sabes exactamente a qué suena eso. En la transición hacia la recepción, el clima cambió. El silencio dio paso a un movimiento cargado de intenciones. Bajo lustres imponentes y el perfume intenso de las flores, Clara sintió que las miradas se volvían más directas. Una mujer elegante bloqueó su camino y preguntó, con desprecio mal disimulado, de dónde la había sacado Miguel. Otra voz sugirió que no era más que una distracción conveniente. Una risa baja, cruel, se propagó como si fuera normal. Por un instante, el impulso antiguo regresó, el deseo de encogerse, de desaparecer, pero algo dentro de Clara resistió. ¿Cuántas veces alguien necesita ser puesto a prueba hasta aprender que no debe pedir permiso para existir? Miguel colocó la mano firme en su espalda. Su voz resonó clara, suficiente para silenciar al grupo. Dijo que nadie allí se elevaría disminuyendo a Clara y afirmó, sin dudar, que ella estaba a su lado porque había sido elegida. El silencio que cayó fue pesado, casi físico. Las miradas se desviaron. La mujer retrocedió. Clara permaneció inmóvil, sintiendo no solo la protección de él, sino la convicción detrás de sus palabras. A veces, el respeto no llega cuando lo pedimos, sino cuando alguien decide que no habrá más concesiones. El ambiente de la recepción cambió. La curiosidad permaneció, pero ahora venía acompañada de cautela. Miguel se inclinó y le dijo que no permitiera que cambiaran su postura. Comentó que ese tipo de gente se alimenta de la inseguridad. Clara asintió. Entonces dijo algo inesperado, que esa noche podía llamarlo solo por su nombre, Miguel. La autorización la desarmó más que cualquier confrontación. ¿Ya notaste cómo los gestos pequeños dicen más que discursos enteros? Poco después, Elena alzó una copa para un brindis. Agradeció a los invitados y con ironía pulida destacó la presencia inesperada de Miguel y de su acompañante.
El insulto era sutil, elegante en exceso para ser llamado ataque, pero claro para quien quisiera oír. El salón aguardó a Clara. Ella respiró hondo y respondió con calma que todos, en algún momento, pisan mundos nuevos, incluso la propia novia ese día. El silencio que siguió no fue de shock, sino de reconocimiento. Por un segundo, la seguridad de Elena se quebró. Miguel miró a Clara con algo cercano al orgullo. Si esta parte de la historia te está atrapando, es porque no habla de lujo, sino de confrontación silenciosa. Y el momento más decisivo aún no ha llegado. A medida que la noche avanzaba, algo sutil cambió en el aire del salón. No fue un anuncio ni un gesto grandioso. Fue un cambio de postura. Clara ya no ocupaba el espacio como alguien desplazada. Caminaba con naturalidad, no porque intentara adaptarse, sino porque había dejado de pedir permiso. Las conversaciones a su alrededor se volvieron más cuidadosas. El juicio seguía existiendo, pero ahora venía acompañado de un respeto contenido, casi incómodo. Cuando la música se suavizó y los invitados comenzaron a dispersarse, Miguel invitó a Clara a salir a la terraza. El aire frío cortó el peso del ambiente cerrado, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer, lentos, silenciosos. Allí afuera, lejos de las luces y de las miradas calculadas, él dijo que se había desempeñado mejor que muchos que habían nacido en ese mundo. Explicó que la había elegido porque no jugaba juegos, no ocultaba intenciones detrás del estatus o la influencia. Esa honestidad, según él, era rara y por eso mismo, perturbadora. Elena apareció de nuevo, pidiendo hablar con Miguel. Él no se apartó de Clara. La disculpa llegó formal, tardía, casi automática. Miguel respondió con claridad tranquila que el pasado entre ellos había terminado mucho antes de esa noche. No hubo drama, solo un punto final. Elena se alejó en silencio, llevándose algo que ya no le pertenecía. De regreso al salón, Clara percibió que el peso en los hombros había disminuido. No era euforia, era estabilidad. Miguel comentó que no siempre el poder necesita imponerse con voz alta y que esa noche lo había dejado claro. Clara sonrió levemente. Sin darse cuenta, había tocado algo profundo en él. No se trataba solo de cerrar una historia antigua, sino de recordar quién había sido antes de blindarse del mundo. Al abandonar el lugar, el jardín estaba casi vacío, cubierto por una fina capa de nieve que reflejaba las luces suaves. Caminaron en silencio unos instantes. No era incomodidad, era entendimiento. Miguel dijo que esa noche cerraba un ciclo que se arrastraba desde hacía años. Clara respondió que no imaginaba que su presencia pudiera causar tal efecto. Él fue directo. No había sido solo la presencia, sino la verdad que ella llevaba sin esfuerzo. En el camino de regreso, el coche avanzaba por calles casi vacías. Clara observaba las luces pasar por la ventana con una sensación inédita de pertenencia. No a ese mundo, sino a sí misma. El silencio entre ellos era cómodo, como si algo se hubiera comprendido sin explicación. Miguel comentó que, a partir de ese día, le gustaría que dejara de ser invisible. No solo para los demás, sino para sí misma. No hubo invitación explícita, ni promesa disfrazada, solo una posibilidad abierta, presentada con honestidad. A veces, lo que cambia una vida no es una declaración, sino alguien que ve lo que siempre estuvo ahí. Al llegar a la residencia Monteiro, el silencio parecía distinto, no pesado, no vigilante, solo quieto. Antes de despedirse, Miguel agradeció, no por el papel ni por el evento, sino por haberle recordado algo esencial que había enterrado bajo años de control. Clara se retiró a su cuarto con el corazón sereno, sintiendo que esa noche no marcaba un final, sino un comienzo discreto, aún sin nombre. A la mañana siguiente, la rutina retomó su curso. Pasillos iguales, relojes marcando las mismas horas, tareas repetidas. Y aún así, todo era diferente, porque Clara era diferente. No por haber estado al lado de un hombre poderoso, sino por haber sostenido quién era frente a un mundo que intentó reducirla. Miguel también había cambiado. No en gestos grandiosos, sino en la forma de caminar, de observar, de permitir que el silencio existiera sin armaduras. Al verla pasar por el pasillo esa mañana, no la vio como empleada ni como recuerdo de un evento, sino como alguien que había cruzado una línea invisible y no pensaba volver atrás. Clara nunca había sido solo una invitada en una boda.
había sido el espejo que reveló verdades olvidadas. Verdades que solo aparecen cuando alguien permanece entero donde todos esperan su misión. Y esa noche, sin aplausos ni discursos, dos vidas se desplazaron para siempre. Si esta historia te tocó, tal vez sea porque todos reconocemos la fuerza silenciosa de quien se niega a disminuirse. Piensa en cuántas Claras existen por ahí, esperando apenas la oportunidad de ocupar su propio espacio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propio valor. Y si quieres seguir acompañando relatos que tocan profundo, suscríbete al canal. A veces, todo lo que una vida necesita para cambiar es ser recordada de quien siempre fue. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás.